Uno, dos, tres, probando. Ok. ¿Se escucha? Hola, buen día. Vamos a dar unos minutitos en lo que se conecta más gente. Mientras solo me gustaría revisar que eso, si me están escuchando. Gracias, Scar. Ah, ok. Bienvenidos a esta transmisión que va a ser parte de los Facebook Live que está dando Integra, en parte para acompañarnos y encontrar nuevas formas de conectarnos eh, ahora que estamos en este periodo que estamos en cuarentena y que estamos quedándonos en casa y que la mayoría de las instituciones y la mayoría de las actividades están paradas. Seguramente tu situación es especial, es decir, hay personas que siguen como con una cotidianidad más normal, hay otras que no tanto, cada situación es diferente, pero bueno, en específico para Integra, las clases están cerradas, entonces eh, esta es una de las alternativas que estamos encontrando para poder mantenernos en contacto, para poder eh, crear como espacios en los cuales podamos tener la posibilidad de escucharnos y podamos como reflexionar juntos y compartir temas de lo que nos está pasando, porque creo que es una gran oportunidad, uno de lo que todo esto que está sucediendo abre oportunidades, así como retos para poder pues asimilar lo que está pasando, pero crecer también. Existe la posibilidad, si es que, si es que así lo queremos, el poder utilizar esto como una herramienta o como una oportunidad para poder eh, conocernos más, para poder eh, para preguntarnos qué es lo importante para nosotros y para poder elegir eh, cuál es la versión que queremos, la versión que queremos ser, ¿no? Ok, como les comenté a los primeros que entraron, estamos dando un poquito de tiempo en lo que se conectan un poco más de personas para comenzar un poco con más, de entrar en directo con el tema. Mientras les puedo ir contando que cuando me dijeron que tenía, o me dijeron que había la posibilidad de hacer un Facebook Live y que si quería participar eh, en Integra, eh, me emocionó mucho la idea, pero a la vez también me daba miedo, porque es algo que nunca he hecho, no suelo grabar videos y además hacerlo en vivo creo que aporta también un cierto grado de incertidumbre, ¿no? En el sentido de no tengo tan claro cómo es que va a suceder, o no tengo tan claro qué es lo que va a pasar, ni cuáles son las variables que van a estar presentes. Y sí había como estas dos emociones como muy presentes. Y yo pensaba como, bueno, en este tiempo, en lo con lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿qué tema podría ser interesante, ¿no? O sea, como qué cosa podría yo decirles que fuera útil y que fuera interesante con respecto a lo que está sucediendo. Y bueno, me estaba haciendo esa pregunta, estaba haciendo como algunas reflexiones y un día me llega un mensaje de una amiga que está viviendo en Europa y entonces comenzó mucho antes que este proceso, la cuarentena, y me dijo algo así como, me gustaría que me dijeras en qué soy buena, porque estoy como revisando mi propósito, revisando cómo acomodar todo esto que estoy pasando y quisiera escuchar como una voz desde afuera, ¿no? Y bueno, le contesté lo que opinaba y creo que fue muy enriquecedora la plática, pero
Cuando me lo dijo, algo dentro de mí hizo clic, como que algo se acomodó. Me dio la sensación de que esa era una buena oportunidad y era un gran tema para poder reflexionar alrededor de esto. Es decir, creo que parte de no solamente hay una parte que podemos controlar y que está relacionada con nosotros, con nuestro mundo interior y con lo que estamos experimentando, y hay otra parte que es la situación en la cual estamos inmersos y es lo que está sucediendo. Y cuando la forma en la que significamos y le damos sentido a lo que estamos experimentando es a través eh, es a través de las otras personas también. Y entonces cuando nosotros vivimos un cierto aislamiento, un cierto distanciamiento, se pierde mucho esta capacidad de saber o de tener como el sentido, como tener la dirección. Es decir, muchas de las cosas que hacemos o muchas de nuestras actividades están enfocadas a relacionarnos con otros y somos seres sociales. Entonces, a la hora de que no tenemos una convivencia tan eh, cotidiana, hace que esta experiencia sea algo difícil de asimilar, nos pone en lugares como muy diferentes, va sacando lo mejor y lo peor de nosotros. Y claro, cada situación es diferente porque habrá personas que estén por este proceso como muy aislados o aisladas y habrá personas que en realidad estén conviviendo mucho más, ¿no? Porque no tienen su espacio, porque tienen que estar todo el día con la familia, porque tienen que estar todo el día encerrados en una situación mucho más, en un lugar mucho más pequeño. Entonces, creo que encontrar o revisar cuáles son los puntos y cuáles son los temas que nos llevan o nos ayudan a encontrar el sentido, me parece algo interesante, pero que también nos puede como aportar para lo que estamos experimentando en este momento. Ok, me parece que ya es un buen momento como para comenzar como tal. Buenos días, gracias a todos los que comentaron y me ayudaron a revisar lo del audio. Eh, para comenzar, me gustaría hacer un ejercicio. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos. Si les causa ruido o se les complica, no lo hagan, pero si lo pueden hacer, estaría bien. Y les voy a pedir que pongan su atención en su respiración. Observen hasta dónde entra el aire, y pongan su atención en sus sensaciones físicas, en cómo está la temperatura del cuarto, dónde están recargando sus pies, de preferencia que puedan tener contacto con sus pies, que puedan tener respaldo con la silla. Y pongan atención en su cuerpo, hagan un escaneo de su cuerpo para saber cómo están físicamente en este momento. Pocas veces nos damos el espacio y el tiempo para poder escucharnos como organísmicamente, es decir, incluyendo todo lo que somos, que incluye pensamiento, pero incluye sensaciones, pero incluye emociones, pero incluye nuestro cuerpo. Y trata de no quedarte como con las ideas que vienen, solamente obsérvalas, solo observa lo que está pasando, observa lo que estás sintiendo y date un espacio para registrar y para saber qué es lo que te está pasando en este momento. ¿Dónde estás? Y observa cuál es tu sensación, cómo estás en tu vida en este momento, con tus circunstancias particulares, porque habrá personas que están
saliendo todos los días por trabajo, habrá personas que estén en su casa ya tienen un tiempo, habrá personas que estén en su casa solos, habrá personas que estén con su familia. ¿Cuál es tu situación? Alrededor de esta situación o inmerso en esa situación estás tú. Observa qué es lo que te está produciendo. No te quedes tanto en el discurso o la explicación desde la cabeza, sino dale espacio para escuchar qué es lo que está pasando en tu cuerpo, cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus emociones. Muy probablemente esta situación te genere muchas emociones, es decir, hay una parte que seguramente, hay una parte mía que se siente triste porque no puede hacer las cosas que regularmente hacía, hay una parte que se siente frustrada o enojada porque mis proyectos que estaba planeando y que estaba haciendo están detenidos. Date un momento para sentir lo que estás sintiendo. A lo mejor es una pena, a lo mejor es un duelo, porque hay una parte donde como si viviéramos con culpa si nuestra situación no está, está bien o no está en peligro nuestra vida o no tenemos una situación muy apremiante, como si nuestras emociones no tuvieran espacio o no estuvieran correctamente, o experimentáramos cierta culpa por experimentarlas. Y creo que es importante el saber y el dar el espacio para lo que estamos sintiendo. Ah, respira, inhala, exhala y observa cuál es tu sensación global al respecto a esto. Es decir, no solo tus emociones o tu sensación en este momento, sino date la oportunidad de dar un poco, como ver la perspectiva, como hacer un zoom out y poder ver la perspectiva desde otro lugar, como con un poco más de distancia, para observar qué es lo que en realidad está siendo difícil de esto. Es decir, qué hay debajo de qué hay debajo de las sensaciones y de las emociones que están experimentando ahorita. Porque no es lo mismo el estar solo y entonces estar extrañando o estar necesitando a otra persona o a otras personas o tu trabajo o tu cotidianidad y tener que encontrar formas para vincularte, encontrar nuevas estrategias para decir cómo con esta circunstancia me puedo sentir conectado a otra persona, a que si estás con tu familia y tienes a toda la familia todo el tiempo y estabas acostumbrados a que cada quien tenía sus actividades y podías ir al trabajo y podían ir a la escuela y podían ir a... Y te está costando trabajo encontrar tu espacio y pues te está costando trabajo encontrar un cierto lugar que puedas, en donde puedas respirar y saber qué es lo que te está pasando. Entonces, observa de toda la situación, como cuál es tu sensación en el cuerpo, qué es lo que piensas al respecto, cuál es qué es lo más complicado o difícil de esta experiencia, o a lo mejor también lo agradable, porque también habrá cosas agradables, también habrá momentos en los cuales vivas y experimentes como agradecimiento por lo que está pasando, por tener un techo, por tener una situación que te permite estar guardado, o la salud, es decir, qué en realidad es lo que estás experimentando? Y trata de encontrar una palabra o frase corta que la describa.
cuando esto comenzaba y mis actividades comenzaban a apagarse una a una, yo me sentía abandonado. Y era como, o sea, racionalmente yo pensaba, pues nadie me está abandonando, ¿no? O sea, no es decisión de alguien, no es decisión, no es por, es una situación que está sucediendo y estamos decidiendo acatarla para pues, seguridad de todos, pero en el fondo, la sensación que yo tenía era un profundo abandono. Y eso me generaba como tristeza, me generaba enojo, me generaba... encuentra una palabra que describa lo que estás experimentando. Y ya sea en voz alta o solo para ti, repítela. Y haz un pequeño juego entre esta exploración de la palabra y regresar a tu sensación interna, a lo que está pasando en tu cuerpo. Observa si al decirla esto cambia, no. Trata de ver si necesitas modificarla, agregarle algo, de manera que hasta que haga un clic dentro de ti, hasta que tú digas, sí, ese es exactamente como me siento, esa es una buena descripción de lo que me está pasando, de lo que estoy experimentando. Y respira. Ahora, si has encontrado la palabra y te sientes, observa y sientes que, así, que es la correcta, em, observa cuál sería, cómo se modifican tus sensaciones al momento de poderlo poner en palabras, al poderlo poner claro. Y observa si hay algún cambio. Solo mantente ahí, respira y ábrete a no tanto a una explicación, sino a recibir un poco desde tu cuerpo cuál es el mensaje, cuál es qué hay debajo, qué hay debajo de eso que estás sintiendo, qué hay debajo de todo. La experiencia nos está forzando a hacer cosas. A mí en especial me está forzando a encontrar una nueva forma de sentirme conectado y presentarme en un Facebook Live, en un video aquí, para poder comunicarme contigo. Y lo que me doy cuenta es que dentro hay una necesidad de conexión, hay una parte donde para mí es importante sentirme vinculado. Y dadas las circunstancias, la mejor forma que encuentro para hacerlo en este momento es esta, es una alternativa. A lo mejor no es perfecta, a lo mejor no es la que más me gustaría, porque sí prefiero estar frente a un salón para poder ver cómo lo reciben y para poder hacer ejercicios físicos y para poder hacer mil otras opciones que tenemos. Pero dentro de esa circunstancia, esto es lo mejor que puedo hacer ahorita. En la tuya, ¿qué está pasando? En la tuya, ¿qué está pasando en tu vida? Como de qué te das cuenta ahora que te abres este espacio y que te estás como poniendo atención, ¿no? Como escuchándote a ti mismo. Creo que, y cuando lo digo, siento como mi estómago está moviéndose, diciendo como la emoción de decir, de ponerme al frente y mostrarme, ¿no? Mostrarme frente a otras personas. Y eso a mí me hace sentir en algún grado vulnerable. Y entonces es como lo que nos está sucediendo ahorita está hablando de lo que queremos y de lo que necesitamos, pero al mismo tiempo también
eh, hay una posibilidad de ir al mundo a tratar de, ¿no? Tratar de conseguirlo. Entonces, ya para cerrar, me gustaría solo que te des chance de revisar de qué es de lo que te das cuenta en este momento. Y si tienes un lápiz o y un cuaderno y quieres anotar algo para que necesites un poco más de tiempo para asimilarlo, para reflexionarlo, creo que es un buen momento, ¿no? Pocas veces o espero que encuentres lugares y alternativas que en las cuales te hagan sentirte conectado contigo y con otros, ¿no? Y este espacio un poco está pensado para eso, como para poder lograr o poder de buscar alternativas. Em, Me gustaría escuchar un poco cómo están, dónde andan, como para también saber si quieren a través del chat pueden poner como una palabra de cómo están en este momento, de qué se dan cuenta, de si es. Ujú, ujú. Me gustaría escucharlos también a ustedes, me gustaría oír de lo que están pasando. Ah, estaban acá abajo los comentarios, es que no se veían. Buenos días, buenos días. Qué gusto ver personas. Saber que hay alguien del otro lado. Mm, Buenos días, buenos días. Ah, ok, Diamante Escarlata conmovida, Belém conectada. Me da gusto ver gente conocida en el chat. Escucharme me hace sentir acompañada. Qué gusto, Caro. A mí también me hace a mí también, como es más fácil desde este lugar para mí conectarme. Me siento impotente, me doy cuenta que frente a esto no hay nada que pueda hacer, cambiar las cosas. Sí, hay una gran parte de impotencia y de frustración donde cuando no podemos, mm, cuando no podemos hacer lo que estamos acostumbrados y nos obliga y nos obliga a encontrar nuevas formas. Me está mandando un mensaje de que tenemos problemas para reproducir este video. Solo quiero asegurarme si me siguen escuchando. La verdad es que si no me ven, no me es tan preocupante como que no me escuchen. Me siento impotente, me doy cuenta, ajá, tranquila, reconociendo, ok, perdí esa seguridad que creí que era permanente. Sí, sí, hay una parte donde perdimos como, como nuestra cotidianidad, como lo que nosotros considerábamos que no se podía perder. eh, y eso es difícil, es decir, si experimentamos una parte gracias, gracias, Ivette. Sí experimentamos una parte de duelo porque lo que era nuestra vida cotidiana cambió y estamos en un nuevo lugar en donde tendremos que descubrir nuevas formas y adicionalmente a eso estamos explorando eh, nuestras heridas, nuestras memorias, porque todo el amor y el desamor está grabado en nuestro cuerpo. Y entonces está estas circunstancias hacen un poco el efecto de agitar la botella y empieza a surgir lo que traemos, lo que traemos guardado, por decirlo de alguna forma, lo bueno y lo malo. Me siento estancada, me doy cuenta de que esta situación me hace sentir desmotivada. Intento conectar conmigo para encontrar la mejor forma de seguir con ánimo. Sí,
Muchas veces el no tener la sensación de control para poder tener una rutina que podamos seguir nos promete, o bueno, nos hace sentir como que no tiene sentido o como la falta de ganas de hacer las cosas. Vulnerable y tocando abandono. Gracias, Ivette. Reflexiva, emocional. Siento un peso sobre mis hombros. Me he dado cuenta de tratar de ser el héroe es muy pesado. La capa me pesa mucho. Sí, sí. Hay una parte donde, en especial desde la perspectiva de los hombres, donde tratamos de ser la roca, ¿no? Que debemos de ser fuerte, en la cual se van a ir a refugiar o se van a sostener. Y hay una parte real de eso, hay una parte de nosotros que realmente es fuerte, pero todo lo demás también existe, es decir, hay una parte de nuestra sensibilidad y de la vulnerabilidad que está presente y que poner solo, presentar solamente una de las versiones, presentar solamente una de las caras a la larga es muy cansado. Y es importante también darnos la posibilidad de explorar las otras opciones que también somos, es decir, no es una o la otra, son las dos. Ok, gracias. Sí, te escucho bien, sí. Me di cuenta que siento abandono de los pacientes y tristeza porque no puedo hacer lo que me gusta, que es dar sesiones. Sí, Vero, una de las cosas que se pierde o que hay que encontrar maneras, ¿no? Una opción es la videoconferencia, que entiendo no es lo mejor y entiendo que no es lo que más, yo no es lo que prefiero en mi particular caso, pero bueno, dadas las circunstancias, a lo mejor es una opción que habría que revisar, ¿no? Ok, si se escucha bien, gracias, porque sí hubo un ratito en el cual aquí yo dejé de verme y mandó un mensaje de tenemos problemas para reproducir el video y dije, a lo mejor estoy hablando solito y no me he dado cuenta, ¿no? Ok, me doy cuenta de que mi apertura a la tecnología y de poder aceptarla para conectarme con alguien más. Ok, sí, claro, la tecnología la tecnología es neutra, es decir, no es ni buena ni mala, depende de cómo la usemos, ¿no? Y nos abre oportunidades y ventanas para poder intentar nuevas alternativas, pero también en especial eh, para las generaciones que somos un poco mayores, si hay una especie de desconexión que se vive con ella, es decir, si es más difícil entender lo que me quieres decir a través de solo palabras, que si estás viendo a la persona, pero estás viendo todo el contexto de la expresión de la cara, del tono de la voz, de la, todo el lenguaje no verbal que está presente y que también está comunicando. La mayor parte del lenguaje es a través de lo no verbal. Entonces, es importante el encontrar maneras, ¿no? Y experimentarlas. Entiendo que no es fácil, tampoco lo es de repente para mí, pero bueno, gracias por darte la oportunidad y intentarlo. Te veo y te escucho perfecto. Gracias. Eh, buenos días, maestro. Gracias por compartir. Triste, asustada, agradecida, contenta de poder tener tiempo para mí. Eso también me hace sentir culpable y egoísta. Ah, Cris, sí, o sea, es darnos el espacio para sentir lo que tenemos cuando hay situaciones difíciles, genera mucha culpa, ¿no? Porque cómo me voy a sentir triste con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y es como, hay una parte de eso que es hasta como sorprendente, como vamos dejando detrás lo que nos va pasando y en la vida tenemos prisa por ir a lo que sigue, y ir a lo que sigue, y ir a lo que sigue, y entonces llega un punto en el cual las circunstancias, la vida, lo que sea, nos detiene y nos pone un alto, y entonces nos obliga a sacar los pendientes, ¿no? Y como en este rush o en esta carrera de mantenernos haciendo las cosas, es mucho más fácil lidiar con lo que traemos pasado, lidiar con lo que traemos pendiente, porque en realidad tenemos como formas de escaparnos o formas de mantenernos ocupados para no tener tiempo para pensar en eso. Y en esas circunstancias
hay poco espacio para eso. Castigado, un poco, un poco, un poco la humanidad estamos castigados a nuestros cuartos, ¿no? Para tener una reflexión de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo importante, de cómo nos vinculamos, de cómo nos cuidamos a nosotros, pero cómo cuidamos a otras personas, porque en el fondo esta situación nos está llevando a un lugar en donde nos damos cuenta que para yo poder estar bien, para poder que mis seres queridos estén bien, necesito poder, necesito del grupo, es decir, necesito de otros para poder que cuiden su salud, para que cuiden mi salud, es decir, no podemos hacer esto solo. Y esta sensación de estar castigado es como muy real en el sentido de, sí creo que todos en alguna medida estamos castigados en nuestras casas, unos más que otros, pero haciendo una reflexión alrededor de lo que está pasando y de cómo vivíamos, porque hay que encontrar una forma sostenible para vivir como persona, pero en el mundo. Y es importante. ¿Cómo encontrar la nueva cotidianidad dentro de nuestra nueva rutina modificada? Es muy buena pregunta, Matías. Ahorita voy a continuar un poco como con el tema. Em, Ahorita estaba más bien como reflejando cómo estamos, pero ahorita retomo esa pregunta un poquito más adelante. Buen día, me siento tranquila y acompañada por mi familia. Gracias, Gladys. Me siento con zozobra sobre el mañana, es cierto. Sí, eh, sí estamos experimentando estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Es decir, no tenemos claridad de qué es lo que va a pasar y habrá que poder diferenciar qué cosas sí podemos controlar y qué cosas no podemos controlar. Porque al poder hacer esa diferencia, podemos ver qué cosas están dentro de nuestro control y podemos accionar al respecto y qué cosas son las que en realidad solo tendremos que confiar y soltar, porque no podemos controlar todo lo que hay. Muy bien, voy a continuar un poco con lo que tenía planeado para cubrir este tema. Daré espacio para volver a leerlos. Si tienen, mientras tanto, si tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, lo pueden ir poniendo. Si es una pregunta en específico, pueden poner la palabra pregunta antes para identificarla como pregunta. Eh, ok. Una de las cosas que nos da sentido es nuestros vínculos. Es decir, no somos entes que estamos aislados en el mundo. En realidad, vivimos dentro de una sociedad vivimos dentro de una sociedad y tenemos que estar acompañados y necesitamos de otros para todo, para la alimentación, para el alimento que llega a nuestra casa. ¿Cuántas personas tienen que tocarlo? ¿Cuántas personas tienen que trabajar en eso para que pueda suceder? Y evidentemente no somos eh, todólogos, es decir, yo no soy especialista en todas las áreas que existen, soy especialista en un área y habrá especialistas en diferentes áreas. Entonces, al trastocarse la manera en la cual estamos acostumbrados a relacionarnos, la forma en que nos vinculamos es distinta. Es decir, cada uno tenemos formas y tipos de vinculamiento diferente. Por ejemplo, dependiendo de cómo fueron nuestros vínculos originales en nuestra más temprana edad, en el alambrado, por decirlo de alguna forma, es decir, en nuestro sistema nervioso central y en nuestra estructura ósea, están grabadas las memorias de cómo nos vinculamos. Y en la medida de que eso tuvo un lugar de seguridad y una zona de confort mucho más eh, constante, tenemos mucha más accesibilidad o es mucho más fácil para nosotros confiar en la vida, confiar en lo que está pasando, confiar en lo que va a suceder, confiar en otros y podernos sentir relajados cuando estamos acompañados que cuando estamos solos. En la medida en que esa es la situación ideal y esa es en la que esa es la que nos gustaría que sucediera, ¿no? Es para lo que estamos diseñados de caja. Desafortunadamente, pocas veces
la situación ideal sucede y entonces tenemos ciertas abolladuras o tenemos ciertos golpes en donde ya sea que recibimos poca atención o poca capacidad de haber sido vistos como realmente somos, o que lo tuvimos en algún momento y lo perdimos. Y entonces esas dos situaciones nos generan respuestas de ansiedad a perderlo. Una vez que lo tienes, tienes mucha ansiedad de perderlo. O la otra posibilidad es como tratar de no priorizarlo, como tratar de vivir más en un mundo racional, de vivir en un mundo más de las ideas o del mundo más tangible, por decirlo de alguna manera, y entonces tratamos o le restamos valor a nuestras relaciones y a nuestros vínculos. Ese es, digamos que nuestro cableado, es decir, esa es la forma en la que venimos, en la forma en la que venimos funcionando en la vida en este momento. Pero en la medida en la cual, en la medida en la cual va sucediendo la vida, nosotros vamos mejorando o acercándonos, digamos, hacia la confianza o hacia la desconfianza, dependiendo de las experiencias y lo que vamos experimentando. En la medida en la cual tenemos la capacidad de poder vincularnos con los otros, eso es uno de los factores que ayuda a darle dirección, a darle sentido a lo que estamos haciendo. Porque hay, hay una reflexión que me gusta al respecto, que es, imagina por un segundo que puedes conseguir todo el dinero que quieras, todas las casas que quieras, todos los autos que quieras, el viaje a donde tú quieras, que puedas conseguir el lugar y las cosas materiales, la que te puedas imaginar, solo tendrías que, eh, solo tendrías que pagar un precio. Y es, nunca podrías volver a ver a un ser humano en tu vida. Podrás tener todo, es decir, todo lo que te encuentres en la calle será tuyo, un poco a la vivencia soy leyenda, pero el precio es que no podrás interactuar con otra persona. Esa metáfora siempre me ha movido, porque entiendo que eso no es posible y que no sucedería, pero si nos acercáramos un poco hacia ese lugar, un poco tratando de usar la imaginación y ir en esa dirección, a mí me hace darme cuenta de qué valioso puede ser el sentirme visto, el sentirme escuchado, el poder compartir con las personas que me importan. Me conmueve cuando, me conmueve decirlo, qué curioso. Eh, y es como muy profundo el poder poner en la situación correcta o en el lugar correcto el lugar de los vínculos. Lo que estamos experimentando en este periodo es un trastocamiento de la forma en con la cual nos vinculamos. Es decir, eh, si estás en tu casa con toda tu familia conviviendo las 24 horas y no tienes el espacio para poder salir, distraerte, sí se experimenta una sensación diferente. O sea, sí hay un lugar en donde a pesar de lo mucho que los amas y lo mucho que disfrutas estar con ellos, hay un momento en el que también quieres un espacio para ti. Y eso también es importante, pero cómo ponderarlo sin que el otro le afecte o sin lastimar al otro. Y eso habla y eso habla de una inteligencia emocional que vamos desarrollando con el tiempo. Esta situación, ya sea en aislamiento o ya sea en confinamiento mutuo, no sé cómo decirlo, pero bueno, todos juntos, nos está poniendo a prueba en nuestras formas de cómo nos vinculamos. Y eso hace que tengamos que voltear hacia adentro para, para tener un mejor conocimiento de uno mismo, para poder saber, incluso desde lo básico, desde palitos, uno decir, estoy enojado, o estoy triste, o necesito espacio, o estoy, ¿qué es lo que me está pasando? Porque solo en la medida en la cual podamos reconocer nuestras emociones y nuestras sensaciones, es que podremos pedirle al otro de la mejor forma que podamos
lo que estamos necesitando. Necesito que te acerques, necesito tiempo, necesito 10 minutos. No, es como la situación que estamos atravesando nos lleva al reto de voltear hacia adentro para tener un conocimiento lo suficientemente importante mío de lo que me está pasando para poder ir al otro, a poder encontrar una forma, la mejor forma de encontrarnos. Y claro, en la medida en la cual nosotros podemos satisfacer y sentirnos cómodos con nuestras propias necesidades, también en esa medida podemos satisfacer las necesidades de los otros que nos acompañan, de la otra persona que tenemos enfrente. ¿Ok? Voy a dar una revisadita de cómo vamos de este lado. Ah, te veo y te escucho. Gracias, Vicky. A veces me pasa que siento síntomas de COVID solo por estar viendo las noticias. La verdad es que estoy muy asustada, pero bien de salud. Me he tomado la temperatura. Muchas veces trato de controlar esa ansiedad. Una de las cosas que es muy importante en este periodo es que debemos de cuidar mucho de qué nos alimentamos. Y cuando me refiero a la alimentación, no solamente es de la alimentación, de la nutrición, es también de la información que recibimos. Si estamos todo el día recibiendo una misma información, es muy común que al rato estemos experimentando los síntomas, incluso si lo tenemos o no lo tenemos. Debemos de tener una cierta asepsia, un cierto cuidado de qué es como, de cómo nos alimentamos, porque una de las cosas más comunes que he escuchado en este periodo es, he subido mucho de peso, o he tenido problemas de dormir, o he estado viendo muchas noticias y después de ver noticias no puedo dormir. Y es que en la medida en la cual nos alimentamos del entorno, estamos retroalimentando o estamos sacando las diferentes partes de nosotros. Y como hay emociones que no hemos acabado de reconocer o que no estamos pudiendo encontrar las palabras correctas para poder ponerles voz, em, estamos recurriendo a lo que sí tenemos disponible. Es decir, a lo mejor ahora no puedo salir a hacer ejercicio, o a lo mejor ahora no puedo salir a la oficina, o a lo mejor ahora no puedo este, hacer lo que acostumbraba y me gusta. Pero bueno, por lo menos está el refrigerador, ¿no? Y entonces, entre el refrigerador y las noticias, eh, estamos repitiendo una conducta compulsivamente porque no tenemos otra, para no tratar de hacer una evitación de lo que realmente estoy experimentando. Y desde ese lugar es muy, eh, es como puedes correr pero no esconderte, ¿no? Un poco es así, es decir, hay que cuidar desde dónde estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Y te entiendo perfecto. Yo en algún momento de este periodo me dio dolor de cabeza y yo decía, ¿será un cuadro muy ligero? ¿Será realmente, este, será realmente que solo es mi sugestión? ¿Será solamente que no he podido dormir? O sea, ¿qué es lo que me está pasando, no? Y hay una gran parte donde, y por eso es que, bueno, uno de el primer Facebook que hicieron aquí, que hizo Petra, la maestra Petra, eh, hablaba de eso, ¿no? De ponerle voz a tu síntoma. Y es un experimento muy interesante, es decir, está en línea por si lo quieren buscar, pero un poco decir, si yo fuera esa parte de mi cuerpo y le pusiera voz y mandara un mensaje, ¿qué es lo que me estaría diciendo? Porque a veces cuando no encontramos, cuando organísmicamente hablando, y eso significa todo lo que incluimos, que incluye nuestro cuerpo, pero incluye nuestras emociones, pero incluye nuestras sensaciones, pero incluye nuestros pensamientos, pero incluye nuestra espiritualidad, cuando todo el organismo está buscando una forma de comunicarse y no logra hacerlo, empieza a utilizar diferentes lenguajes y uno de ellos puede ser el síntoma. Entonces, hacer el ejercicio para preguntarnos qué es el mensaje que me está mandando mi sabiduría organísmica es importante. Ah,
Lo que comentas es importante. Debemos aprender a soltar y evitar a controlar todo en una situación. Nos permite conocernos más y reflexionar en los diferentes campos. Gracias. Gracias, directora. Descubres cosas y anécdotas de tu familia. Esta vez otra vez reconexión con la gente que está contigo. Ok. En la siguiente, ok, entonces uno de los puntos es la parte de la vinculación con los otros. Creo que es importante poder mantener un balance, es decir, no solamente está en ver hacia los otros, también tenemos que hacer el ejercicio de voltear a vernos a nosotros. Y es importante conocernos para poder saber cuál es mi propia tendencia, es decir, yo en general tiendo a verme más a mí que a los otros. Y entonces tengo que estarme recordando, ¿no? Tengo que estarme recordando qué estará pasando la otra persona, porque para mí es más fácil voltearme a ver a mí que ver a los otros. Y hay muchas personas que es al revés, es decir, que tienen mucha más facilidad de ver a los otros. Y el problema de eso, y tiene un valor. El problema es que si solo ves a los otros, entonces tú puedes llegar a dejar de verte a ti. Y entonces, si tú no estás en la ecuación, tampoco hay forma de que tú sepas qué es lo que necesitas. Tampoco hay forma de que tú sepas qué es lo que te está pasando. Y no hay forma de que puedas desde un lugar honesto, que puedas contestar lo que está sucediendo. Entonces, hay que encontrar un balance entre la forma en que nos vinculamos entre el afuera, pero también con la forma en que nos vinculamos hacia adentro. Es decir, es importante tanto encontrar la manera para poder expresarnos, para poder ir hacia el otro, como también es importante desarrollar interiormente nuestro propio conocimiento para saber, oye, si estoy enojado de estar aquí, estoy fastidiado y no encuentro cómo canalizar esta energía. O estoy triste porque de veras quería hacer ese viaje, tenía ese viaje planeado, lo tenía, ya me había visto en el viaje, que iba a ir a este lugar y ver aquel otro y se cayó. Y eso es importante para mí en este momento. Pero si no alcanzamos a reconocerlo interiormente, lo proyectaremos o lo veremos en las otras personas o lo discutiremos con otras personas. Entonces, es importante mantener ese equilibrio, esta posibilidad de voltear hacia afuera y voltear hacia adentro, voltear hacia afuera, voltear hacia adentro para poder establecer los puentes para comunicarnos. Ah. Otro de los puntos que me parece importante durante en este periodo para considerar en términos del sentido es, y aquí tengo mis notas nada más para asegurarme que no dejo nada de lado de lo que considero importante, es el tiempo. Es decir, hay una parte donde el espacio temporal que estamos viviendo, o el único que existe es el aquí y el ahora, es cierto, vamos transcurriendo, nuestra vida va transcurriendo a lo largo de ese momento, de ese instante presente que está sucediendo en este momento. Pero también es cierto que venimos de una dirección, es decir, todo nuestro bagaje y todo lo que nos ha sucedido hasta este momento nos ha formado en algún grado o se nos ha ido quedando grabado en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, es nuestra historia y es parte de lo que nos define en este momento. Y al mismo tiempo, hacia adelante, en la proyección de lo que va a suceder adelante, nos permite el tener una idea de hacia dónde queremos ir o qué es lo que nos gustaría que sucediera en un futuro, dónde nos gustaría estar, nos permite ir planteando las actividades y las cosas que necesitamos hacer en este momento para que en un futuro suceda. En estos momentos donde el futuro es, eh, hay tanta incertidumbre y no sabemos exactamente cuándo volveremos a salir, cómo volveremos a salir, qué va a pasar con la situación. Cuando hay tantas variables en el futuro que nos generan ansiedad, una de las opciones para regresar a nuestro centro y como poder encontrar la manera de em, recuperar la sensación de control sobre nuestra vida es ponernos
pequeñas metas alcanzables que estén relacionadas con nuestro día a día, es decir, seguirnos bañando, seguirnos cambiando, seguir haciendo un horario estructurado de la comida para para comer, pero también para irse a dormir, porque lo que empieza a pasar es que al no saber si es qué día es de la semana, y a qué hora empieza, y a qué hora termina, y a qué hora comemos, y a qué hora nos dormimos, y a qué hora hay una especie de entrar como en un limbo, en donde en realidad no sabemos si vamos o venimos, y hay una sensación de estar como perdidos, ¿no? De no tener una dirección. Esta experiencia que estamos atravesando ahorita, la estamos atravesando, no sabemos cuánto va a durar, pero lo que sí sabemos es que va a terminar. Es decir, en algún momento más tarde o más temprano, esto va a terminar y regresaremos en alguna medida a nuestras actividades o a una nueva vida. Es más, veo difícil encontrar que sigamos o que encontremos de alguna manera que sigamos siendo los mismos que empezamos este proceso. Tendremos que reinventarnos y encontrar nuevas formas para vincularnos, pero también para encontrar nuestras propias rutinas. Y este es un ejercicio muy interesante para poder saber qué es lo que es importante para nosotros, cuáles son las cosas que realmente valoramos, cuáles son las cosas que si pensaras en este momento y dijeras, bueno, por lo que sea me va a tocar irme el año que entra, me voy a ir en una semana porque esa es mi fecha de muerte. ¿Qué cosas no me gustaría haber dejado de lado? ¿Qué cosas no me hubiera gustado hacer antes de irme? ¿No? Esa pregunta nos da un poco de las piezas claves que nos dice, esto es importante para ti. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre la rutina de las actividades a corto plazo, que son las cosas que sí podemos controlar, que son las cosas que sí están en nuestro poder y que sí están en nuestro control, que si voy a hacer o no voy a hacer ejercicio, si a qué voy a comer y qué no voy a comer, que si voy a cómo voy a administrarme para hacer el tema del súper. O sea, hay una serie de listas de actividades que tenemos que resolver para poder mantenernos en una cierta salud mental, y al mismo tiempo hay tiempo para reflexionar en dónde quiero estar al acabar esto. ¿Dónde quisiera estar al acabar esto? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para mí? Va a empezar a ver cosas como pequeños detalles que yo no sabía que eran importantes para mí, como, no sé, salir a correr en algún momento, o cosas que digo, ¿sabes qué? De eso podemos prescindir. Es decir, si no vuelve a suceder en mi vida, no pasa nada, ¿no? Hay una posibilidad de ver qué es lo importante en mi vida con este periodo. Y creo que debemos de cuidar mucho, uno de los factores que debemos de cuidar mucho es cómo manejamos el tiempo, porque regreso a encontrar un balance. Si estamos clavados en lo que pasaba y en el pasado y en lo que yo hacía y en lo cómo era mi rutina y cómo yo quería que fuera y no puedo soltarla, no puedo estar aquí y ahora, estoy clavado en el pasado. Si niego el pasado y digo, eso no pasó y no, yo no tuve nada, las emociones y lo que me sucede cuando estoy en relación al mundo no tiene sentido. Dices, ¿por qué me puse, o sea, por qué me dolió tanto? ¿O por qué me importa tanto tal persona? Pues porque lo que viviste en el pasado, es decir, el pasado nos ayuda a definir, a construir nuestro presente. Hay que encontrar un balance entre no vivir en el pasado y no quedarnos anclados en él, pero sí reconocerlo para poder saber qué es lo importante y saber hacia dónde queremos ir, y de igualmente el futuro, es decir, si solo nos focalizamos en qué va a pasar y cómo va a pasar, y estás tratando de adivinar para dónde va a ir la bolita y tratar de correr, dejas de estar en el presente y vivimos atorados en el presente entre atrás y adelante. A mí me gustan mucho las películas que implican regreso en el tiempo, ¿no? Esta posibilidad en donde por lo que sea en la película o en la serie, hay un personaje que regresa en el tiempo y experimenta lo mismo que ha pasado, su entorno es exactamente igual, pero con una diferencia.
su conciencia, su capacidad de darse cuenta. Y entonces cada serie, cada película lo resuelve de una forma diferente, pero la pregunta es muy interesante. Es decir, una cosa es, y eso lo veremos, esa es la siguiente parte de la plática, de la charla, pero es la situación en la que estamos envueltos y el entorno en el que estamos, porque el entorno también marca y también está determinando lo que está sucediendo. Pero hay otra parte que la determina nuestra conciencia y nuestro darse cuenta. Y esa conciencia y darse cuenta va cambiando conforme va pasando el tiempo. Si pudiéramos regresar en el tiempo a decirle a una versión más joven de nosotros algo, es muy difícil porque no sería muy difícil encontrar las palabras, sería muy difícil encontrar eh, la idea o la razón como para poderle comunicar todo lo que aprendiste en ese periodo de tiempo y que haría que tomaras decisiones diferentes. Es decir, cuando el conocimiento de la persona no solamente está en las ideas que podemos transmitir o en las emociones que podemos experimentar o en las sensaciones que estamos, sino está en todo, en la totalidad de la experiencia. Y las experiencias nos van moldeando y nos van tocando. En específico, una de las opciones para poder darnos la capacidad de ampliar nuestra percepción en un momento es hacer un ejercicio similar al que hicimos al principio del video. Es decir, darnos el tiempo para escuchar lo que sentimos, para escuchar lo que pensamos, para escuchar nuestras emociones, pero no quedarnos atorados en nuestras emociones, sino solo registrarlas y observar la sensación total de la experiencia, porque solo en la medida en la cual somos capaces de experimentar la experiencia con todo nuestro ser, uno se vuelve más vívida y se vuelve más intensa, pero tenemos muchos más elementos disponibles para poder tomar las decisiones. Y es un poco como este ejercicio de viaje en el tiempo. Si pudiera regresar yo en el tiempo y decirle algo a mi tiempo, a mi versión más joven, sería algo así como, la brújula la llevas dentro y a, hay que aprender a afinarla, hay que aprender a escucharla, hay que aprender a desarrollarla. Y todo esto se hace con trabajo, es decir, no es que de un día para otro, o bueno, habrá algunos afortunados que amanezcan un día y en el sueño los iluminen y sepan, ah, claro, es por aquí, ¿no? Pero en términos generales, digamos que la mayoría de las personas, incluyéndome, tenemos que hacer un trabajo del día a día para ir reconociendo mis emociones, para ir reconociendo mis sensaciones, para ir conociendo mi cuerpo, para ir habitando la circunstancia que voy experimentando. Y necesito espacios, dar stops en algún momento para decir qué está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que estoy experimentando en este momento, cuál es el mensaje que mi totalidad me está mandando, que a veces no tengo tiempo suficiente para escucharlo, o no tengo el tiempo suficiente, o no le doy el silencio necesario para poderlo escuchar. Porque también otra forma de no escuchar es mantenernos con los estímulos afuera a todo lo que da, subirle muchísimo el volumen a lo externo, y entonces estás en miles de actividades y estás con la televisión a todo volumen y estás con clase de uno y clase de otro y luego trabajo y entonces no hay tiempo para mí, ¿no? No hay tiempo para escucharme. Es importante la acción y es importante las actividades, pero igual un balance en el sentido de tener un cierto espacio y tiempo para poder escucharnos. Ok, déjenme dar otra vueltecita para ver dónde andamos. Tal vez cuando uno está conviviendo más con la familia salen también partes oscuras y algunos demonios que no se conocían incluso de uno. Sí, sí, Gaby, es muy interesante que esta situación nos está permitiendo
conocernos en lugares que no nos conocíamos, nos está ayudando a explorar en lugares en donde a lo mejor para que yo llegara a descubrir eso en mí tendrían que haber pasado mucho tiempo, muchos años, pero ahora que la convivencia es tan intensa y tan rápida y tan fuerte, a lo mejor me doy cuenta o revienta el tema mucho antes, es decir, si hubiera tardado años, a lo mejor ahora revienta en una semana, ¿no? Hay, hay toda esta efervescencia de la cual hablábamos. Metas pequeñas diarias. Sí, metas pequeñas diarias es una forma de mantener en control o mantenernos un orden de lo que sí podemos controlar. Y claro, es no solamente son metas pequeñas diarias, ¿no? O sea, es como, es uno de los elementos a considerar dentro de toda la estrategia. Es decir, metas pequeñas diarias nos ayuda a mantener control y tener una sensación de orden. Al mismo tiempo, hay que revisar cómo estoy en mis sensaciones, cómo estoy en mi autoconocimiento, cómo estoy en mis vínculos. Es decir, vamos creando como diferentes, vamos agarrando diferentes herramientas para ir pudiendo construir, ¿no? Lo que nos está sucediendo en este momento y y darle un nuevo significado. Mm, Tal vez cuando, ok, esa parte, esa ya la habíamos leído, ok, ok, no tengo más comentarios. La siguiente sección la había platicado un poco y es un poco la situación. Es decir, no solamente está la parte de nuestros vínculos, no solamente está la parte de nuestro autoconocimiento o la parte de nosotros, la que nosotros podemos y la que podemos controlar con nuestras pequeñas metas diarias y alcanzables, sino también está la situación en la que estamos, el entorno en el que estamos envueltos. Es decir, no es lo mismo si yo soy un médico y estoy metido en el hospital haciendo turnos de 12 horas, de 19 horas, de de horas que sea, que si soy un policía y tengo que salir a la calle, que si soy una persona que puede trabajar desde casa y estoy en mi casa, que no es lo mismo que si estoy en mi casa yo solo, que si estoy en mi casa con mi pareja, yo si estoy en mi casa con mi familia, con mis hijos y además están mis padres. Es decir, la situación en la cual estamos, la situación en la que estamos envueltos, también condiciona o también moldea la experiencia que estamos atravesando. Y eso en la medida en la cual podamos voltear a ver también la situación, es decir, qué es lo que genuinamente necesito, a qué la situación me está orillando. A lo mejor me está orillando a convivir más con mis seres queridos, porque ahora vivimos todos juntos y es todo el día. No hay para irse al trabajo, no hay para irse a la escuela, no hay para irse de visita. Entonces ahora tenemos que convivir más. O a lo mejor estoy yo solo en mi casa y no tengo, y no estoy, y estoy conviviendo solo, no estoy conviviendo con nadie, y entonces lo que me doy cuenta es necesito encontrar maneras de vincularme con otros, porque ya hablarle a la pared se me está haciendo pesado, ¿no? O sea, estar 8 horas estando trabajando solo en casa es una cosa, pero 24 y luego una semana, como que es como si la situación estuviera subiendo el volumen a los temas que tenemos pendientes. Y entonces al empezar a subirle el volumen de la situación, es interesante hacer la reflexión de qué es lo que necesito, qué es en esta situación, qué es lo que necesito, qué es lo que necesito hacer para estar mejor, qué es lo que me está haciendo falta, qué es a lo que me está forzando. A lo mejor los está forzando a hacer un Facebook Live para poderse sentir más conectados, pero a lo mejor los está forzando a hablar más a guardarse más o a convivir más. Es decir, hay un mensaje implícito en la situación, en leer el campo, como algunos le llaman, que es interesante. Es decir, en la medida en la cual nos damos también el tiempo de reflexionar cuál es mi situación en este momento, qué es en realidad
la vida, lo que en este periodo de estar castigados, como mencionaban, en este periodo de estar castigados, ¿cuál es el mensaje que me están mandando a mí? ¿No? Porque a lo mejor estoy trabajando tanto que el mensaje es como, ¿de veras quiero mantener este ritmo de vida toda mi vida, todo el tiempo? No lo sé, o sea, es una pregunta. O a lo mejor el mensaje es, o encuentro una forma de comunicarnos y hacer una convivencia más armónica entre nosotros, o nos vamos a terminar aventándonos por la ventana. O sea, necesitamos encontrar una serie de listas de acuerdos. He visto varias personas, he visto varios compañeros que me han dicho que tienen en sus casas, este, pizarrones en donde escriben las reglas, en donde escriben los temas pendientes que tienen en la casa, ¿no? Para poder decir, oye, tenemos que encontrar otra forma por la hora de la comida, oye, el baño y cómo se maneja, oye, y porque los acuerdos porque la convivencia tan estrecha por tanto tiempo está llevándonos a sacar fricciones que no estábamos acostumbrados. Entonces, la pregunta es, ¿esta situación a dónde te está orillando? ¿A qué te está invitando? Porque muchas veces en la vida te pone alternativas para cambiar y te manda unas maneras como sutiles y te manda unas señales así como muy sutiles que puedes decir, ¿será que me lo dijo? ¿Será que no me lo dijo? Y conforme empieza a pasar, las señales empiezan a subir empiezan a subir de volumen, ¿no? Y entonces lo que antes era un detalle, un comentario sutil que tú decías, quién sabe, de repente es un letrero que aparece a fuerte y te dice, ¿no? Y te dice algo y dices, ay cabrón, como si eso me lo hubieran escrito a mí. Y si aún así no escuchamos, la vida nos va subiendo el volumen. Y entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para cambiar eso? Es decir, a lo mejor esta es una forma de llamarnos la atención, pocas veces nos sucede de esta manera, como colectivo. Es decir, muchas veces en la vida yo he experimentado crisis y he experimentado cambios y he experimentado, pero pocas veces me ha tocado que tantas personas al mismo tiempo estén experimentando una época de tanto cambio o de tanto reto, ¿no? Y entonces eso hace que esta situación sea muy, muy particular. Y creo que nos ayuda a darnos cuenta de en qué grado estamos conectados y en qué grado nos necesitamos unos a otros para poder eh, encontrar la mejor manera dentro de las circunstancias para poder estar. Oh, ok. Hay una pregunta, dice, ¿hay alguna manera de medir el autoconocimiento? ¿Alguna herramienta aparte de la reflexión? Eh, la forma de medir el autoconocimiento es más fácil o es más fácil encontrarla en la medida de forma indirecta, es decir, entre más me conozco es más fácil encontrar las cosas que disfruto. Entre más me conozco es más fácil vincularme con personas y sentirme cómodo cuando estoy solo que cuando estoy acompañado. Cuando más me conozco, puedo encontrar el trabajo y las tareas que más me hacen sentido a mí y que me hacen sentir más conectado. Y entonces desde ese lugar eh, es muy difícil voltear al espejo o encontrar un espejo que nos permita saber exactamente el tema del autoconocimiento. Es más bien, se puede encontrar a través de una forma como indirecta, es decir, si en mis relaciones interpersonales con todo mundo me estoy peleando, con todo mundo eh, me siento distante, con todas las personas estoy con esa sensación de no encontrar la forma de comunicarme, es muy probable que nos haga falta trabajo interior. Es decir, que nos haga falta voltear a vernos y conocer cómo es que estamos construyendo esta relación juntos para que saque chispas contigo, pero también contigo. Es decir, si saco chispas en todos los lugares, algo de lo que yo hago está en el ambiente y está generándolo.
De igual forma, en la medida en la cual me siento más satisfecho en el trabajo que hago y más conectado y siento que es una forma de que puedo ser más real o más auténtico, es también otro termómetro para saber, en la medida en que más me conozco, puedo saber qué parte es lo que el entorno espera de mí, qué es lo que la situación está, lo que la situación que está sucediendo en mi entorno y en mi vida, y entonces, ¿qué tanto es lo que yo me conozco y cuáles son mis habilidades y cuáles son mis capacidades? Y entonces, desde ese lugar puedo ir al mundo a encontrar cuál es la mejor manera y cómo sentirme más satisfecho con mi trabajo, porque no solamente es el tema de a mí me encantaría cantar, sí, pero si tengo una voz que no me da para cantar, no, o sea, hay que encontrar varios factores, es decir, hay que encontrar nuestro talento, pero hay que encontrar nuestras capacidades, pero hay que encontrar nuestro gusto, pero hay que encontrar en el mundo cómo es que eso puede ser una forma redituable. Y entonces cuando todos esos elementos se embonan, es que hay una mayor facilidad para poder encontrar como como la sintonía en el camino. Y cuando empieces a ver que que en las otras burbujas hay mucho ruido, hay mucha disonancia, ese es el termómetro perfecto para saber, hey, necesito autoconocimiento, necesito irme a terapia, necesito leer, necesito tomar cursos, necesito ver videos en YouTube, necesito encontrar algo, la forma que tú quieras, encuentra cuál es la forma importante, cuál es cuál es la mejor forma para ti, pero necesito una manera de poder tener una mejor forma estructurada de conocerme. Y eso me hace recordar la pregunta que dejé pendiente hace rato, que era, ¿cuáles son las recomendaciones para poder retomar el control en una situación como esta? Un poco es esto, hacer una revisión acerca de las diferentes áreas de mi vida, cómo estoy en mi tema emocional, cómo estoy en mi tema de autoconocimiento, cómo estoy en mi tema de pensamientos y creencias, porque mis creencias están formando o delimitando en alguna medida el entorno y en la medida en la cual mis creencias las he podido procesar para saber cuáles realmente son actuales, cuáles realmente son mías o cuáles fueron impuestas por el medio, cuáles tengo demasiado grabadas en el hardware que me están limitando y no me están dejando moverme, solo en la medida en la cual podemos dar una revisión, solo en la medida en la cual podemos mantener un equilibrio en todas estas áreas, es decir, ver la situación externa, ver nuestros vínculos, ver nuestro autoconocimiento y analizar en el tiempo dónde estamos y dónde queremos estar, es una forma de empezar a darle otra vez sentido a lo que está pasando, pero, pero no es darle dirección, darle un propósito, es decir, no es solo no es solo un sentido que vas a encontrar, voy a encontrar el sentido de mi vida. No es una cosa genérica, es una cosa que vas construyendo a cada momento y vas trabajando en cada momento y se va moldeando. Es decir, ahorita con lo que conozco de mí, con lo que quiero hacer y con lo que en la situación en la que me encuentro, donde me gustaría estar, es en esa dirección. Y entonces las cosas que empiezo a hacer tienen más sentido. Tengo más motivación para hacerlas, tengo más ganas, tengo más, em, hay como la sensación, ahí es en donde ya una vez que encontraste y analizaste y tienes claro de hacia dónde quieres ir, ahí es en donde entras la cabeza y te dice, bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué pasos necesito seguir en mi rutina diaria y a mediano, a corto y a largo plazo para poder llegar allá? Y entonces ahí estructuramos un plan de vuelo para decir, bueno, si queremos llegar allá, ok, pues tenemos que hacer una serie de cosas. Y hay cosas que nos acercan hacia ello. Y entonces ahora sí, cuando estamos en una sintonía desde este lugar, em, es más fácil encontrar cuáles son las metas pequeñas y alcanzables que necesito en este momento para alcanzar lo que quiero. ¿Me explico? Es decir, no solo son metas pequeñas y alcanzables para mantenerme, eh,
para mantener mi salud mental, lo cual está bien, no tiene nada de malo, pero es muy diferente cuando es solo para mantener mi salud mental que cuando es para ir, cuando le lanzas como una flecha dirigida para ir a alcanzar algo que puede ser que sea muy claro o puede ser que no sea tanto, pero en la medida en la cual esa dirección esté tomada, incluyendo la totalidad de la persona, la experiencia que estés viviendo será un poco más placentera y pero también un poco más motivadora, es decir, tendrás más pila para poder enfrentarte a los momentos difíciles porque los habrá. O sea, solo te prometo una cosa, no habrá momentos que sean muy padres y habrá momentos que sean muy difíciles. Entonces, solo en la medida en la cual tenemos o puedo tener una brújula interior un poco más clara, un poco más aceitada, un poco con una mejor comunicación, es que nos ayudará a poder mantener la fuerza en los tiempos difíciles, ¿no? Am, hay una manera de medir, ok, esa parte ya la vimos, ok, muchos estamos aprendiendo a hacer videos y apoyar a distancia. Felicidades por atreverte. Gracias. Sí, la verdad es que sí eh, requiere valor en el sentido de hay una parte de exponerte donde me expongo y pongo lo que estoy pasando y además hay poca retroalimentación, es decir, yo no alcanzo a ver cómo lo están recibiendo, solo a través de sus mensajes. Entonces, desde este lugar es un poquito más, em, pues es una forma diferente, es un nuevo reto para poder encontrar el método de comunicación y más el comunicación en dos vías, ¿no? Que no sea solo un monólogo. Muy bien, creo que ya me extendí un poco de lo que estamos revisando, entonces voy a hacer una última invitación. Si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, me gustaría saber cómo cierran. Les recuerdo que hay como opciones en Integra, hay desde opciones para tomar eh, hay muchas opciones, es decir, existen planes de estudio para tomar una formación, pero existe un teléfono para poder tomar una llamada en caso de que lo necesites si tienes un tema muy particular y no encuentras cómo resolverlo o simplemente quieres recibir ayuda de cómo clarificarlo. Tenemos abiertas opciones. Existen estos Facebook Live, existe otro Facebook Group en el cual se toca otras dinámicas. Es decir, hay muchas opciones aquí y en muchas escuelas. Mantengamos, mantengamos vivo el proceso de encontrar herramientas para generar nuestro autoconocimiento, para gestionar nuestro tiempo, para poder encontrar cómo en la situación que estamos atravesando podemos crecer, porque están las dos opciones, es decir, es muy probable que cambiemos después de esto, pero existe la posibilidad de mejorar y estar un poco más cerca de lo que soy y de sentirme conectado o de encontrar maneras mejores de sentirme conectado en el mundo, o acabando puede ser que termine y que nos sintamos más desconectados y que nos sintamos más lejanos y que nos sintamos que no tiene sentido esto que está pasando, ¿ok? Entonces, es una combinación de varios elementos y creo que no hay una respuesta única, es decir, no es que sea la respuesta correcta, es esta. Solamente es como mantener estas diferentes esferas para hacer un cuestionamiento alrededor de ellas y podernos eh, y poder crecer. Gracias por los que se conectaron, gracias por estar. Esto solo tiene sentido si hay alguien del otro lado escuchando. Entonces, de verdad, para mí es importante que hayan estado. Gracias.